Buenas tardes, Dana Díaz. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Dana. Listo, mientras se van conectando a sus compañeros. Esperemos que hoy día sea una buena actividad para todos. A ver, esperemos que se vayan conectando. Listos, vamos a ir pasando nuestras actividades en esta semana. Buenas tardes, Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Listos. Listo, vamos a empezar con nuestra actividad. A ver, mientras se van conectando sus compañeros. Buenas tardes, Fran Barturén. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Fran? Listo, vamos a empezar con nuestra actividad, muchachos. Esta actividad que vamos a trabajar hoy día está relacionada con una actividad de educación física que van a realizar o que están realizando, ¿ya? Más la actividad que hemos visto la semana pasada, que es en función de la variación de la temperatura, ¿no? Esa temperatura corporal que es regulada directamente por la homeostasis, ¿no? En ese caso. Y nuestro hipotálamo es el órgano que se encarga de regular esa variación de temperatura interna. Voy a compartirles el material. Mientras tanto, vamos visualizando un video, ¿ya? Para conocer sobre los golpes de calor, ¿no? O cómo se da directamente los golpes de calor. ¿Qué es el golpe de calor? El golpe de calor es un incremento de la temperatura corporal generado como consecuencia de una exposición prolongada al sol a altas temperaturas o por la realización de un esfuerzo físico. ¿Cuáles son sus síntomas? Primer nivel. Piel roja, caliente y seca. Sed intensa y sequedad en la boca. Sudoración excesiva. Sensación de calor sofocante. Y temperatura elevada, más de 40 grados. Segundo nivel. Debilidad muscular y calambres, dolor de cabeza, pulso fuerte y acelerado y dolores de estómago. Tercer nivel. Agotamiento, náuseas o vómitos, confusión y desorientación, pérdida de conciencia o delirio, desmayo o incluso coma. ¿Qué hacer para prevenirlo? No realices comidas copiosas y bebe periódicamente agua, haciendo pausas en el trabajo para hidratarte. Protégete del sol con una gorra, sombrero o pañuelo. Y si tu trabajo te lo permite, usa gafas con absorción de rayos ultravioletas. Usa crema con filtros solares. Utiliza ropa cómoda, ligera y de colores claros. Lleva una botella de agua mineral siempre contigo. Te ayudará a recordar que tienes que beber regularmente agua. No trabajes sin camisa bajo el sol, ya que esta retiene la humedad y además protege la piel de los efectos perjudiciales del sol. Evita realizar trabajos en solitario. Si es inevitable, mantén informadas a las personas de tu entorno de tu ubicación. No esperes a tener sed para beber agua. Esta sensación es ya un sistema de alerta que nos indica que nuestro cuerpo está deshidratado. Reduce el esfuerzo físico intenso durante las horas más calurosas del día. No dejes que el golpe de calor afecte a las personas que trabajan contigo. Recomiéndales cada 15 o 20 minutos que beban agua y distribuiros las tareas que impliquen un mayor esfuerzo físico o de exposición al sol. ¿Cómo actuar
ante un golpe de calor. En primer lugar, avisa a los servicios sanitarios. Coloca a la persona afectada en un lugar fresco y aireado y túmbala. Enfríale la piel aplicándole compresas o paños de agua fría en cuello, ingles, axilas y cabeza. Debemos bajar la temperatura hasta los 38 grados centígrados. En caso de no conseguirlo en menos de 2 horas, el riesgo de muerte aumenta en un 70%. Abanica al afectado para refrescarle la piel. Retírale las prendas innecesarias y mantén libres las vías respiratorias. Y no abandones nunca al afectado hasta la llegada de la asistencia sanitaria. Agua mineral natural. Origen del bienestar. Pura y sana desde su origen. 100% natural. Sin cloro, sin tratamientos químicos y 0 calorías. Instituto de Investigación, Agua y Salud. A ver, muchachos, listos. Entonces, hoy día vamos a trabajar en función de directamente nuestra actividad es indagar sobre el equilibrio de la temperatura corporal al practicar una actividad física aeróbica, ¿no? Creo que a la mayoría y todo nos ha pasado que al realizar cierta actividad física, nuestro cuerpo siempre se expone directamente al sobrecalentamiento. Eso lo hemos visto la semana pasada, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso, muchachos? A ver, díganme ustedes, ¿cómo se llamaba el proceso directamente que regula esos cambios de temperatura en nuestro organismo? ¿Cómo se llamaba el proceso? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Cómo se llamaba el proceso, muchachos? A ver, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamaba el proceso de esa regulación que se realizaba en el cerebro por el hipotálamo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el proceso? Homeostasis. Muy bien, Leonardo, homeostasis. Entonces, la semana pasada hablamos sobre la homeostasis, ¿no? Que va a permitir eso directamente en nuestro organismo, regular. Entonces, hoy día vamos a trabajar en función de ellos, de esas regulaciones que se van a dar. Pero recordemos por ese exceso de ejercicios que realicemos, ¿ya? Creo que ustedes realizan actividad física. Entonces, cuando recordemos homeostasis, esa palabrita, debemos de recorrer, ¿no? Cuando nosotros producimos calor, cuando perdemos calor, esa termorregulación que se va a dar, ¿no? Por lo tanto, recordemos que la homeostasis es un proceso natural que resulta de esas interacciones dentro de nuestros organismos, ¿no? Para mantener óptimos esas condiciones, tanto de temperatura, ¿no? Que habla sobre la termorregulación. Entonces, el calor es una forma de energía que se transfiere en distintas zonas, ¿no? También en nuestro cuerpo se transfiere calor, ¿ya, muchachos? Entonces, vamos a recordar, vamos a visualizar ese proceso. Entonces, la actividad anterior, la semana pasada, hemos hablado de ese equilibrio dinámico, ¿no? De la termorregulación, de homeostasis. Entonces, esta semana, quizás también la próxima semana, muchachos, esta actividad vamos a trabajar esta semana y la próxima semana, ¿ya? Porque aquí nos piden directamente es indagar. Cuando hablamos de indagar, es realizar como un proyecto de investigación, ¿no? Recordemos, formulamos preguntas, en la indagación formulamos preguntas porque es problematizar, generamos nuestras variables, nuestras hipótesis, proponemos directamente una acción, ¿no? Entonces, en función a ello, vamos a entablar todos esos procesos. Por lo tanto, recuerden que esta actividad vamos a trabajarla esta semana y la próxima semana. Ya, muchachos, todas estas 2 semanas vamos a trabajar esta actividad. Por lo tanto, vamos a reconocer, ¿no? Y al final van a tener sus conclusiones, ¿no? Ustedes van a realizar actividad física, pero recuerden que no van a hacer actividad física porque yo les indico. Simplemente van a hacer actividad física porque está propuesto, ¿no? En su educación física, en su calendario de educación física. ¿Qué están realizando en educación física, muchachos, ahora ustedes?
A ver, cuénteme, ¿qué están realizando con la profesora, el profesor de educación física? ¿Cuáles son las actividades que están trabajando la semana pasada y esta semana? Leonardo. Bueno, son como actividades normales, como de física normales, pues, ¿no? ¿Pero qué tipo de Eh, actividad? Pues, por ejemplo, polichinelas, a realizar, por ejemplo, cierto circuito. ¿Mm? Más bien son como ejercicios de relajación, de estiramiento, uno que otro ejercicios de... Ay, ¿cómo se llaman estos? No me acuerdo ahorita, ¿Calisténicos? pero ¿Calistenia? Calistenia es precalentamiento. Estiramiento, aflojar músculos. ¿Mm? O explícanos qué ejercicio, a ver, más o menos, a ver, dinos qué ejercicio. como, como ranitas, Ah, o ya, saltar de un lado a otro, o mover ya, una cosa y ponerla en otro lugar, algo así. ya, entonces, pero antes de ello también hacen un calentamiento previo, antes de empezar a hacer la sentadilla, ¿no? Sí, eso es Sentadillas con salto, calentamiento. sentadillas con salto, ¿no? Sí, Sentadillas sí, con eso salto sí. hacen, creo, ¿no? Entonces, Sí, eso. esas sentadillas, ¿cada qué tiempo los tienen que realizar? ¿O actividades de cuánto? Bueno, nos pide como un video de 30 segundos Ya, por cada actividad que hagamos. ya, entonces, ya, listo. Entonces está muy relacionado porque cuando ustedes hacen esa actividad, su cuerpo empieza a calentarse, ¿no? ¿O no se calienta? ¿Mm? Se van a Sí, cansar. pues. Ay, entonces, por eso vamos a trabajar en función de ellos, ¿sí o no? Esos mecanismos de regulación, de esos sistemas, de las actividades físicas que ustedes están realizando, muy independiente de lo que hagan. Yo no les voy a proponer que ustedes hagan cierta actividad física porque es en función de las actividades físicas que estén haciendo ahora, ¿ya? ¿Se visualiza ese equilibrio térmico en el corporal? Sí, se visualiza, ¿no? Realizando esa actividad. Entonces, física aeróbica, ¿no? Y así obtener conclusiones que serán incluidas, muchachos. Entonces, ¿cuándo les toca educación física a ustedes? Los jueves, profesor. Los jueves, Barturén. Ay, entonces, tienen para escribir todo hasta el jueves y el jueves cuando les toque su actividad física, No, profesor, nos toca el miércoles. a miércoles. Ay, a miércoles. Educación física, no conmigo, ¿ya? Conmigo tienen el viernes y listo, ya. Entonces, hoy día se van a dedicar a escribir, profesor, y puedo ir avanzando, de repente anda avanzando con las actividades físicas que realizan en aula, ¿ya? Son con las actividades físicas que ustedes realizan en aula, ¿ya? Listo, entonces vamos a empezar con ellos. Ya han visto directamente su video, ¿no? Entonces recordemos que se van a dar con ciertos golpes de calor. Los golpes de calor tampoco es que nosotros, a nuestro organismo, ¿no? Hay que someterlos a cierta variación, ¿no? Tampoco hay que realizar. Recordemos que nuestro cuerpo realiza la energía. Buenas tardes, ¿cómo está Ruth? Nuestro organismo, ¿no? Va a transformar, ¿no? Directamente para toda esa energía, ¿no? Entonces, en función a las actividades físicas que van a tener con la profesora, entonces por ahí ustedes van a pensar en mí para resolver algunas preguntas, porque en función a esas actividades van a realizarlo. Por lo tanto, vamos a trabajar esta semana y la próxima semana, así que van a tener para presentar este material la próxima semana aún, ¿ya? Entonces, la próxima semana, 2 semanas vamos a tener para realizar estas actividades. Listo, a ver, ¿quién más ingresó? Buenas tardes, Palua también ingresaste, ¿no? Palua, buenas tardes, Palua. A ver, ¿quién más está? Tenemos Palua, Barturén, bueno, ya el resto ya los saludé. Muy bien. Robles y Rondón. Listo, muchachos. Entonces, estudiantes, empezamos con nuestra actividad. Vamos con nuestro primer punto. Ustedes visualizan ahí el gráfico, muy bien, observan su gráfico, pueden visualizarnos ciertos juegos, ¿no? Juegos en línea, actividades físicas que realizan en el curso, ¿no? Por lo tanto,
Observamos estas imágenes, entonces van a recordar las actividades físicas que vienen realizando. Recordemos que es de forma saludable, sí, pero profesor, pero esto, el primer gráfico no es saludable, ¿no? Muy bien, entonces ustedes partimos por eso, ¿no? Que hay actividades físicas que en nuestra práctica son saludables y otras actividades que si nosotros sabemos directamente, ¿no? Conllevarla, entonces podemos utilizarlo de forma de vez en cuando, ¿no? Como para distraernos, profesor, sí, porque mucho me estreso, de vez en cuando realizo un juego, excelente, ¿no? Una lectura también es viable, realizar actividades físicas también es. Entonces, es algo saludable. Recordemos que en homeostasis hemos indicado la semana pasada que para que nuestro hipotálamo funcione correctamente, entonces tenemos que realizar actividad física. Entonces, esa actividad física es muy fundamental en nosotros, ¿ya muchachos? Entonces, ustedes realizan actividad física, vamos a trabajar de la mano con el curso de educación física, simplemente por ahí, ¿no? Con las actividades que realicen van a tomar en cuenta ciertos datos que se les van a pedir. Entonces, van a generar esas manifestaciones. Recordemos que nuestro cuerpo, nuestro organismo está, cuando ustedes realizan esa actividad, por lo tanto, está expuesto a que se sobrecaliente. Por lo tanto, nuestro hipotálamo manda la señal, enfríalo. ¿Cómo lo enfrías? A través del sudor, ¿no? Muy bien, entonces, recuerda, relacionadas a las pulsaciones, ustedes ya han visualizado pulsaciones por minuto, los cambios de temperatura. Ahora iniciaremos con la indagación. Ustedes entonces, en función de todas las actividades físicas, vamos a trabajar. Pero es bueno también a veces recordar, ¿no? El aumento de la temperatura, cómo se da cuando realizan ejercicio. Sabemos que en cierta actividad, ¿no? Incluso podemos decir cuando llega el verano, profesor, cuando cambian las estaciones, cuando el sol está ahí a la intemperie, ¿no? Ya no hay nubes. Entonces, la mayoría de nosotros, el tiempo libre aumenta, en ese caso, va a incrementar nuestra temperatura. El tiempo de ocio también podemos decir, ¿no? Y es bueno siempre practicar ejercicios. Entonces, el intercambio de calor se tiene que dar. Por lo general, nosotros los humanos tenemos una temperatura intermedia y hemos hablado de esos 37 grados. Pero practicar deporte en ambientales calurosas, recuerden ese dato, puede incrementar la temperatura, ¿no? Hasta casi en 40 grados. Entonces no debemos de llegar a ello. Nuestro organismo detecta, muchachos, ese aumento de temperatura, ¿no? Corporal a través de esos receptores. Recordemos ahí el hipotálamo, ahí que denominamos termorreceptores. Entonces, esto se encarga a través de esas señales eléctricas, de los impulsos, ¿no? Enviar la información primero a nuestra médula, al hipotálamo, el motor principal. Entonces, ahí va a permitir que indique regula tu temperatura, le empieza a decir, ¿no? Entonces empieza a comandar. Para regular esa temperatura corporal, el cuerpo humano emite diferentes respuestas. Una de ellas va a ser el sudor, ¿no? El sudor va a ser el método más activo durante el ejercicio, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué pasa con el sudor? Sabemos que el sudor, por esa transferencia de líquido a gaseoso, ¿sí o no? Por lo tanto, sabemos que se va a evaporar. El simple hecho de sudar no provoca la pérdida de calor, sino que sería el resultado de ¿quién? De la evaporación del mismo sudor. Provoca, ¿sí o no, profesor? Entonces, ¿cómo se transfiere? Recordemos que nuestro organismo empieza, ¿no? Esa variación de la temperatura en función de el oxígeno empieza a correr rápidamente en nuestra sangre, entonces empieza a bombardear, etcétera, y nuestro organismo empieza a trabajar. Entonces se va a dar la transferencia de calor por contacto, la cual es muy baja en cierta la incidencia, ¿ya, muchachos? Entonces, recordemos que nuestro organismo se ve expuesto, ¿no? Cuando hacemos actividad física. Entonces, ahorita que las condiciones climatológicas son menores, ¿no? Entonces nuestro organismo no siente mucho, pero sí, ¿no? Visualizamos, empezamos a sudar, como se dice, empiezas a sudar frío, pero empezamos a realizar, ¿no? Entonces ese cambio se va a dar. Muchachos, entonces vamos con nuestra primera actividad. Recordemos que estamos en indagación, vamos a indagar. Vamos a problematizar la situación. Miren aquí, profesor, recordemos que ahí es nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ustedes con las actividades físicas que trabajan a diario, vamos a realizar un proyecto.
¿no? Entonces, recordemos ahí que tenemos dos variables. Incluso vamos a determinar una tercera variable, muchachos, ¿ya? Entonces, recuerden, para problematizar en función de las actividades físicas, nosotros debemos, por ahí tienes pautas directamente en tus lecturas, cómo van a seguir, si o no, esas pautas. Por ejemplo, un ratito, por acá, listo. A ver, un ratito, vamos a ver. Las pautas se van a dar. Listo, entonces, cuando hablemos, recordemos, para problematizar, ¿qué era problematizar? Es realizar nuestra pregunta de investigación. Entonces, profesor, pero yo ¿cómo formulo o cómo formulo mi pregunta de investigación? ¿Recuerdan cómo formulábamos nuestra pregunta de investigación? Tomamos directamente de nuestro contexto, de nuestra realidad, ¿sí o no? Un suceso. En función de ellos vamos a generar nuestra pregunta. Entonces, para problematizar, recordemos que es el planteamiento de nuestra pregunta de investigación. Entonces, debe ser concreta. En este caso, ¿cuál es actividad aeróbica que están realizando ustedes? Profesor, pero yo no hago actividad física. Listo, igual vamos a relacionarlo, ¿ya, muchachos? Entonces, recordemos ahí. Para ello, para ustedes van a tener en cuenta la siguiente pregunta. ¿Qué interrogantes podemos formular para investigar? ¿Cuáles serán las interrogantes? ¿Qué van a investigar? ¿No? Acerca de los factores que alteran el equilibrio. Recuerden ahí, alteraciones del equilibrio que se van a dar. Entonces, equilibrio de la temperatura corporal, ¿ya? Entonces, al realizar esa actividad, cuando realizamos actividad física, entonces vamos a determinar aquí nuestra pregunta de investigación, ¿no? Entonces, vamos a trabajar variable dependiente, variable independiente. Recordemos ahí, primero identifiquemos las variables. Recordemos, equilibrio de la temperatura corporal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué factores, ¿no?, alteran el equilibrio? ¿Qué factores o cuáles son los factores, ¿no? Podría ser, ¿no? Es pregunta de investigación. Que alteran el equilibrio de nuestra temperatura corporal, o de mi temperatura corporal, o de la temperatura corporal de los varones, si quieren trabajar, de las mujeres, o de los niños, de los adolescentes, ¿no? A realizar actividad física aeróbica. Ahí está. Entonces, recuerda, tenemos los factores, tenemos las variables. Variable independiente, que va a ser tu causa. Variable dependiente va a ser tu efecto. Entonces, el efecto, en ese caso, ¿quién será el efecto? A ver, si hablamos directamente de las actividades físicas aeróbicas, temperatura corporal y actividades físicas. Entonces, ahí tenemos actividades físicas y temperatura corporal. Eso es lo que vamos a realizar. Entonces, ustedes van a identificar cuál es la causa y cuál es el efecto. Para ustedes, ¿cuál es la causa? ¿La actividad física o la temperatura corporal? Alterar el equilibrio de la temperatura corporal. A ver, díganme ustedes. ¿Cuál será para ustedes causa o su efecto? El efecto es la temperatura corporal y la causa es los ejercicios. Ya, causa, en ese caso, los ejercicios que realizamos, y el efecto, ¿no?, sería el incremento, ¿no? El incremento, o en ese caso, la variación, ¿no?, de la temperatura corporal en nosotros. Entonces, ahí ya tienen su causa y su efecto. ¿Ya, muchachos? Profesor, ¿podemos trabajar una variable interveniente? También podemos trabajar. Recuerden que en ustedes también podríamos formular directamente esa variable interveniente. Si es que hubiera, ¿ya, muchachos? Si es que hubiera. Podemos trabajar esa variable interveniente. Entonces, podemos hablar la variable variación, ¿no?, el efecto. Entonces, ahí de repente van apuntando. Pueden decir, profesor, ya vamos a trabajar todo lo mismo, ¿no? Entonces, colocas variables independientes, es tu efecto, tu causa. Independiente va a ser tu causa. Por lo tanto, en ese caso, ya tú sabes que vas a escribir. Y la variable dependiente, el efecto, ¿no? La variable dependiente, el efecto. Entonces, y profesor, ¿y la variable interveniente? A ver, podríamos trabajar en ese caso.
podríamos determinar, ¿no? Miren, podremos decir, nuestra pregunta de investigación podría formularse de la siguiente manera. ¿Qué relación existe entre la edad y la variación de la frecuencia cardíaca entre las actividades físicas aeróbicas? Podemos también trabajar, ¿qué relación existe entre la variación de la temperatura en las mujeres con la que se da en los varones, ¿no? En ese incremento, ¿no? En ese caso, entonces, la variable interveniente, aquí vamos a trabajar en función de quién, de los sexos, ¿sí o no? En el género de las personas. Entonces, estamos colocando extra, puntos aparte. Por ejemplo, si queremos determinar cuáles, podemos decir así, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Podría ser, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Podría ser. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? A ver, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la relación? ¿Cuáles son las causas? A ver, para poder determinar bien la variable interveniente. ¿Cuáles son las causas cuáles son las causas que se dan en las mujeres, ¿no? Ahí está, en las mujeres de 14 a 16 años, cuando se visualiza esa variación de equilibrio térmico por exceso de ejercicio. Entonces ahí ya estamos colocando directamente a uno de los géneros, a las mujeres. Entonces ahí la variable interveniente, hablamos de quién, de la mujer, ¿no? Entonces estamos colocando extra. Ya estamos indicando directamente a quién se está determinando directamente nuestra pregunta de investigación. Entonces, además de tener la causa, de tener el efecto, entonces ya estamos indicando a quién se está queriendo estudiar. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso va a ser nuestra variable interveniente. Recordemos que ustedes en su proyecto de investigación solo han trabajado, ¿no? Algunos se han tomado directamente la causa, la variable interveniente. Entonces, la causa, su efecto. Entonces, primero, formulemos bien nuestra causa, nuestro efecto, lo que ustedes quieren determinar, formulan su pregunta y si hubiera que quisieran ingresar dentro de su pregunta una variable interveniente, la realizan. ¿Ya, muchachos? Y si no, simplemente dejan espacio. Pero recuerda, cuando tú formules tu pregunta, si yo visualizo que has colocado tu variable interveniente, entonces te voy a preguntar, ¿y por qué me estás consultando directamente en la pregunta de investigación? Estás tomando de referencia a cierto grupo, por ejemplo, a personas, ¿no? O de repente me indicas varones, mujeres, niños, me puedes indicar, ¿no? Entonces, esa es una variable interveniente también, ¿ya? Entonces, en función a ellos. No es tan solo formular así por cuando ustedes ya planteaban de forma general, ¿no? Ahora están redireccionando a un grupo etario. O pueden indicar, ¿no? A las personas mayores de 40 años. Entonces ya están generalizando directamente, relacionando para un grupo determinado. ¿Ya, muchachos? Entonces recordemos que nosotros vamos a problematizar en función de las actividades físicas que vienen realizando. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, problematizamos. Recuerden problematizar, escriben su pregunta de investigación. Cuando reescriben su pregunta de investigación en función de sus variables. La mayoría ya sabe generar sus preguntas de investigación porque lo hemos visto directamente en su proyecto. ¿Sí o no? En su proyecto. Entonces, en función a ellos, ustedes están bien encaminados. Simplemente nos falta determinar esa variable interveniente. ¿Sí, muchachos? Listo. Como punto número 2, tenemos directamente, planteamos nuestra hipótesis. Recuerda. La hipótesis, ¿qué venía a ser la hipótesis, muchachos? ¿Recuerdan qué venía a ser nuestra hipótesis? ¿Qué era la hipótesis? ¿O qué es la hipótesis? No qué era. ¿Qué es la hipótesis? ¿Los escucho? A ver, Díaz. A ver, Leonardo, dime, Leonardo. Es el punto de vista propio
sobre un tema. Ya, tu hipótesis, ya podría ser, listo. O la pregunta sobre un tema en específico o algo así. O sería la respuesta de tu pregunta. ¿No sería la pregunta? Planteamos hipótesis. Hipótesis. Ah, entonces creo que sí es la respuesta. No me acuerdo, profe. Listo, pero por eso estamos para aprender, para recordar, pues no te preocupes. A ver, alguien más. A ver, Día Dana. A ver, Hanampa, ¿qué me dice Yadira? A ver, Nolasco, ¿qué me dicen muchachos? A ver, los escucho, los escucho. Glorimar, a ver, ¿qué me dice Glorimar? A ver, ¿qué será la hipótesis, muchachos? Hipótesis. Ahí ayúdense con lo que indicó su compañero. A ver, con lo que nos dijo su compañero Leonardo. A ver, ¿qué será nuestra hipótesis, chicos? Es algo que suponemos. Ya, suposición, muy bien, Dana. Listo. Suposición, listo. Con lo que nos dijo Leonardo, respuesta no inmediata, respuesta de nuestra pregunta de investigación. Muy bien, por ahí vamos relacionando. Listo, a ver, ¿qué más? ¿Quién más me ha dado su aporte? De repente me escribe por el chat. ¿Qué será nuestra hipótesis? Pueden ser verdaderas, pueden ser falsas. A ver. ¿La hipótesis es verdadera o es falsa? O podría ser ambas, muchachos. Hipótesis. Cuando te dicen, ya está, La hipótesis es una pregunta de un investigador. ya es, en función de la pregunta del investigador, una suposición, como dijo su compañera, una posible respuesta, donde tiende a ser negativa o puede ser positiva. ¿Ya recuerden? Es cuando si yo les preguntara, ¿por qué el cielo está nublado en estos momentos? Ustedes me dicen, profesor, puede ser, ¿por qué me podrían decir ustedes que el cielo se encuentra nublado ahorita? A ver, ¿cuál sería su hipótesis? ¿Qué me dirían ustedes, muchachos? Que vivimos en Lima y así es todos los días. Ya podría ser porque vives en Lima, mira. A ver qué me dice Hanam. Yasmín. A ver, Yasmín, ¿qué me podría decir de Lima, del clima de Lima? Yadira. A ver, ¿qué me dice Yadira? ¿Qué me dice Nolasco? Ya. Entonces, recordemos, muchachos, que las hipótesis son suposiciones, posibles respuestas de nuestra pregunta de investigación, donde tienden a ser verdaderas, tienden a ser falsas, ¿ya? Recordemos que se relaciona mucho con la causa y el efecto. Si nosotros de repente preguntamos, formulamos, ¿no? De repente hicieron una pregunta, vamos a ver, voy a escribir por aquí la pregunta. Recordemos ahí, ¿cuáles son las causas, cuáles son las causas principales? ¿Cuáles son las causas principales? Causa ya vendría a ser directamente ahí nuestra variable. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Podría ser? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las diferencias? Diferencias. ¿Cuáles son las diferencias en los adolescentes? En los adolescentes, ¿cuáles son las diferencias en los adolescentes de 12 a 16 años de edad al realizar actividades físicas y al estar expuestos al sol? Miren, ahí está. Recordemos que el sol, ¿no? En nosotros, y dependiendo de ese grupo etario, ¿no? Va a permitir que al estar exponiendo y hacer actividad física, creo que nos cause algo, ¿no, muchachos? Entonces, ahí yo estoy visualizando, los adolescentes serían nuestra variable interveniente. Entonces,
Cuando realizan actividades físicas, entonces sabemos que va a ser nuestra causa. Entonces, ¿qué queremos determinar? Las diferencias, ¿no? En ese caso, puede ser la diferencia de calentamiento, de esa variación de temperatura, la diferencia de la variación de la temperatura. Entonces, estamos trabajando. Entonces, yo podría proponer, ¿no? Como hipótesis. Los distintos adolescentes, tanto varones como mujeres, entre edad de 12 a 16 años, por su forma de alimentar, ¿no? Por su forma de alimentar, yo estoy indicando que sería una hipótesis, por su forma de alimentar. Entonces, al realizar ciertas actividades físicas, van a permitir, uno, que tengan un buen rendimiento y otro que sea un rendimiento no favorable. Entonces, yo ya estoy indicando, ¿no? En mi hipótesis que la alimentación es directamente un factor que ha primado en que exista esa variación, ¿no? Cuando realizan esa actividad física. Entonces, yo estoy simplemente suponiendo, porque las hipótesis son eso, suponer, ¿no? Algo que sea verdad o algo que sea directamente negativo. Entonces, con la experimentación, yo tendría que comprobar verdaderamente si mi hipótesis es verdadera o falsa. Entonces, yo le indicaría a cierto grupo, ¿no? De estudiantes de 12 años, por ejemplo, que de repente han comido normalmente y otro grupo no han comido, simplemente tomen agua, a otro grupo de personas de 13 también con las mismas características, personas de 14 años con las mismas características. Entonces, a todos ellos indico que hagan la misma actividad física por la misma cantidad de tiempo. Entonces, luego de esa actividad física, voy a comprobar directamente si las personas de 12 años que tuvieron una alimentación antes de hacer actividad física rindieron o simplemente se cansaron, a diferencia de las personas que no han almorzado, ¿no? Entonces, entre de 12 años, 13 años y 14 años. Entonces, yo estoy visualizando con los distintos grupos, entonces en función de ellos, de repente los jóvenes que tienen mayor edad tienen mayor rendimiento, tanto han comido o no han comido. Entonces, con eso yo estoy demostrando. Pero recuerden que primero es formularnos nuestras preguntas de investigación con las hipótesis, las causas, el efecto, con formular nuestros objetivos. Y luego vamos a experimentar, que eso es lo que ustedes también van a trabajar. Esa experimentación es en función de quién, de las actividades que hacen en educación física. ¿Ya, muchachos? Ahora, cuando ustedes van a formular su objetivo, recuerden que el objetivo simplemente pueden formular uno o dos objetivos fundamentales. Si yo quiero reconocer, ¿no? Cuáles las diferencias entre que se va a realizar de distintas personas, entonces uno de mis objetivos sería determinar. Miren ahí, recuerden que todo objetivo empieza con un verbo, determinar, ¿sí o no? Determinar en los distintos jóvenes de las edades correspondientes el rendimiento físico, ¿no? Ese rendimiento físico y esa variación de temperatura que tengan. Entonces, yo voy a determinar. Entonces, recuerden que el objetivo es eso, determinar, reconocer, plantear, formular. Recuerden que un objetivo siempre es en función de lo que tú quieres demostrar. Siempre se vienen relacionados, ¿ya, muchachos? Entonces, recordemos en función de ellos, listo, tu objetivo, tu hipótesis, y nos vamos a la actividad 3. Ahí está, lo que quiero que ustedes trabajen en función de sus actividades físicas. Listo, van a realizar 3 cuadros, en este caso, este cuadro de entradas, donde van a hacer primero preguntas. Van a tener en la actividad 4 que van a generar por las tablas de entradas, en ese caso, la relación en las edades, la frecuencia cardíaca. Recuerden, con las personas que tengan en casa, profesor, pero solo somos 2, profesor, solo somos 1, listo, solo trabajas en un participante, ¿ya? Trabajas contigo de repente, o de repente por ahí tienes un compañero que también trabaja en casa, ahí
contigo, de repente vive al lado tuyo, de repente realicen actividad física separados en ese momento, no, porque educación física puede ser, ¿no? Y he visto casos que hay estudiantes que se apoyan entre dos compañeros, ¿no? Entonces, se pueden apoyar, excelente, y si no, simplemente trabajan ustedes, ¿ya? Entonces, en el diseño van a estar las preguntas. Recuerden esas preguntas, realizarlas primero en tu cuaderno. Cuando hagas tu actividad física, recién empiezas a responder. Entonces, ahí tienes 2, 4, 6, 9 preguntas. Listo, vas a diseñar, entonces vamos a problematizar, luego problematizar, generamos nuestra pregunta de investigación, nuestros objetivos, nuestras variables, listo, entonces viene el diseño. Con el diseño recuerda que es cuando hagas tu actividad física, ¿ya muchachos? Entonces tienes tu cuadro de doble entrada con tus preguntas y luego viene la actividad 4, listo, se viene lo que es generamos y registramos. Aquí vas a registrar. Cuando empiezas a hacer tu actividad física, recuerda, si esa actividad lo puedes hacer solo, colocas un participante. De repente te ayuda un compañero más, de repente en casa tienes un primo, un hermano menor que también hace actividad física, trabajas con él, ¿ya? Entonces, momentos de control de las pulsaciones y la frecuencia cardíaca. Ustedes ya saben visualizar, ¿no? Sus pulsaciones aquí directamente en por la muñeca, ¿no? Visualizan las pulsaciones, donde se sienten, no van a pulsar mucho. Miren, ahí está donde la línea de la muñeca a un dedo y ahí sienten que empieza a palpitar, ¿no? O la profesora también o el profesor les ha indicado, toman aire, calmados y siente las pulsaciones, ¿no? Siente sus pulsaciones en su vena. Entonces, cualquiera de esas dos formas de obtener van a trabajarlos, ¿no? Pulsaciones o la frecuencia cardíaca por minuto. Ustedes van a tener van a tomarse el tiempo antes de hacer la actividad, ¿no? Entonces, controlas tu tiempo, de repente con un cronómetro o cuando pasa directamente el minuto y empiezas a contar, ¿no? 1, 2, 3, en un minuto. ¿Cuántas pulsaciones se dan? Puedes trabajar en función de tu vena o la que se encuentra ubicada aquí, ¿no? Cerca de tu muñeca, cualquiera de las dos, ¿no? De educación física les he enseñado simplemente el pulgar y haces una leve presión, ¿no? Para que sientas la pulsación por minuto. Entonces, ¿cuántas pulsaciones se van a dar? Algunos casos van a tener 70, algunos casos van a tener 65, ¿no? Entonces, esas variaciones se van a dar 50, 45 se van a dar. Listo, entonces, esas pulsaciones donde dice antes del reposo, si el participante, vas a colocar la edad, de repente ustedes, ¿no? Dicen ahí, profesor, yo solo voy a participar, entonces solo realizas esa actividad tú solo. Colocas tu edad, por ejemplo, ahí 14 años, listo. Vamos a colocar ahí como más grandecita. Listo, vamos a ver por acá. Listo, 14 años. Antes del reposo, de repente empiezas a hacer tus pulsaciones, sientes tus pulsaciones en un minuto. ¿Cuántas pulsaciones van a hacer? Me indica de repente 55 pulsaciones, listo. En ese caso, en el minuto 7. Recuerden que ustedes están haciendo actividad física, ¿no? Cuando empiezan a hacer su actividad con el curso de educación física, cuando empiezan a hacer su actividad, no se olviden que en el minuto 7, cuando ya están de repente en el segundo round de la segunda actividad, 7 minutos y empiezan nuevamente a tomarse las pulsaciones. Van a sentir que son más rápidas o van a sentir que son más lentas, entonces van a tomar ahí también sus pulsaciones. Y después de 3 minutos de haber finalizado, recuerden que uno va a hacer durante la actividad, de repente llegan a 70, de repente llegan a 90, ¿no? Listo, puede ser, ¿eh? Y después de, cuando ya han terminado de hacer su actividad física, van a reposar, respiran, inhalan, exhalan, luego se quedan quietos, calculan los 3 minutos y nuevamente se toman las pulsaciones, ¿ya? Puede ser, profesor, se reguló mi pulsación, llegó a 55, profe, se reguló, de repente, profesor, con la actividad física hice 50, profe, no, ya listo, puede ser, ¿eh? Puede darse. Entonces, porque recordemos que nuestro ciclo de la oxigenación se está dando, se está regulando, ¿no? Entonces, en función a ellos, si son 2 participantes, excelentes, son 3 participantes, excelentes. Si hubiera más participantes, mucho mejor, ¿ya? Ahora,
Tienen una actividad 2, una tabla número 2, ahí en la actividad 4 tienen una actividad 2. En este caso, también van a visualizar, ¿no? Dice tiempo de la actividad física. Recordemos que esta comita es los minutos, ¿no? En el minuto 0, en el minuto 8, en el minuto 18, por participante, ¿ya? Por participante que se dé. Por acá. Listo, entonces vamos visualizando, por ejemplo, nivel de sensación térmica. Profesor, ¿cómo así? Nivel de sensación térmica. Estable, normal. En ese caso, si yo estoy aquí visualizando, profesor, ¿cómo es normal estable? Que no suda, no sientes calor, ¿no? Entonces, estable o normal, en el minuto 0, marcas, ¿no? En ese caso, si se mantiene, marcas con una X. ¿Listos? Si en el minuto 8 se mantiene estable o normal, marcas. En el minuto 18 parece que, bueno, hasta ahí ya empiezan a hacer actividad física, ¿no? Entonces, en el minuto 8 se dio esa generación del calor corporal. De repente, en el minuto 8, de repente me dice, profesor, no, apenas empecé a hacer actividad física, ¿no? En el minuto 2 empecé a sudorar. Entonces, colocas ahí, de repente, en 8 minutos vas a colocar marcas X y colocas realicé generación del calor corporal y la sudoración en el minuto 2, ¿no? Y de repente es hasta los 18 minutos que máximo puede durar una actividad física, ¿no? También puedes colocar, seguir con la sudoración porque realicé actividad física. Entonces, recordemos que cuando ustedes empiezan a hacer actividad física, entonces su cuerpo empieza directamente a comandar por el hipotálamo y el hipotálamo va a indicar, empieza a sudar porque tienes que bajar la temperatura corporal. Muchachos, todo en función a ellos vas a indicar, profesor, no, la sudoración empecé desde el minuto 2, no fue el minuto 8, listo, ahí colocas como sugerencia, ¿no? Como cierta observación. No realicé en los minutos 8, sino lo empecé en el minuto 3, en el minuto 2, en el minuto 1, en los 60 segundos, ¿no? En los 59 segundos, etcétera, ¿no? De repente ya te detuviste, ¿no? A los 10 minutos de hacer la actividad y tu condición estable se mejoró, ¿no? Hasta los 18 minutos. Entonces vas a colocar en función a ello, ¿ya? De esa forma vas a trabajar tu tabla. Ahora, ¿cómo tenemos que elaborar nuestro gráfico? Porque también tienen que elaborar gráficos. Los gráficos es representar, pero en ese caso nosotros representamos siempre y cuando haya cantidad de personas, ¿no? Participante 1, participante 2. Por ejemplo, miren ahí, tenemos estable, ¿sí o no? Ahora, gráfico 1 para la tabla 1 y gráfico 2 para la tabla 2, que se viene en nuestra siguiente actividad. Listo, por aquí, por acá, miren, ahí está. Elaboramos las gráficas necesarias, ¿ya? Entonces, esas gráficas necesarias, recuerden, ustedes van realizando en su cuaderno hasta cuando empiezan a realizar su actividad física. ¿Ya? Entonces van a trabajarlo, profesor, de repente lo trabajo esta semana, profesor lo trabajo la próxima semana, listo. Cuando empiezan a elaborar su gráfica, recuerden ahí, recuerden la primera gráfica de quién se estuvo trabajando, de la tabla 1, ¿no? Entonces, participante, la edad y momentos de control de las pulsaciones en la gráfica 1. Entonces, profesor, solo se realizó una persona, muy bien. Vamos a realizar las gráficas, un ratito, ustedes ya saben elaborar gráficas. Por lo tanto, de repente colocamos una barra, ¿no? Por aquí, listo, una barra. Por acá. Colocamos ahí, ¿no? Y vas a colocar participante 1. Tú ya sabes ahí colocar abajo participante 1. Control C. Control V. Y participante 1. Participante 1. No, listo. Entonces coloca debajo de la gráfica el participante 1 y en ese caso, profesor, hemos realizado todos los participantes, listo, todos participantes, ¿no? De repente esto tuvo menor participante 2, ¿no? Y ahí vamos trabajando las gráficas, miren, ahí está, participante 2. Recordemos que aquí vamos a trabajar en función de, los otros valores. Puede ser, para el gráfico 1,
En este caso, momentos de control de las pulsaciones, ¿no? Pulsaciones, aquí era la pulsación. Recordemos que las pulsaciones van a incrementar, no puede ser, a ver, en función de, siendo mayor, una pulsación mayor, vamos a colocar 90. Listo, puede ser 90, la mitad 45, ¿no? Y 0. Recordemos que así vamos a trabajar los gráficos, ¿no? De esta manera. Por lo tanto, tú me dices que la persona 1, antes de los 7 minutos, ¿no? Por lo tanto, fue 0 la pulsación. Listo, de repente me trabajas de una sola persona. Y de la otra persona también fue 0. Muy bien. Para el gráfico 2, cuando empezó a hacer actividad física, de repente uno incrementó a 90 y el otro lo hizo por aquí 85. ¿No? Listo. Entonces, de esa forma vamos llenando las gráficas. ¿Ya, muchachos? Entonces, recuerden que las gráficas es en función de quién, de las preguntas que tienen directamente en el gráfico 1 y en el gráfico 2. ¿Ya? Para la tabla 1 y para la tabla 2. Entonces, en función de ellos, ustedes pueden trabajar en función de los momentos de la frecuencia, ya esa variación que se va a dar. Recuerden que nosotros y ustedes van trabajando de esta forma, ¿no? De repente en matemáticas también ya lo han enseñado. Ustedes saben matemáticamente que les indican cómo elaborar tablas, gráficos, ¿no? Pueden trabajar en función de figuras planas o figuras en 3D. Una figura en 3D, recuerden ahí pueden elaborar, a ver qué podríamos incluir. Estas, acá. ¿No? Un prisma, un cilindro. Pero mayormente se trabaja en figura geométrica plana, ¿no? Ya, muchachos. Listo, entonces luego vamos a analizar los datos de información. Aquí también en el punto número 5 ustedes van a tener que trabajar, vamos a cerrar aquí, luego elaborar esas gráficas, ¿no? Ustedes van a comparar los datos obtenidos. Entonces, observas la gráfica 1 y te formulas la pregunta para que respondas. ¿Qué representa la línea obtenida en relación con la edad y la frecuencia cardíaca? ¿No? Entonces, pero recuerden que de preferencia podrían ser 2 personas para poder reconocer bien, muchachos. ¿Qué representa la línea obtenida en relación con el tiempo de la actividad física y los niveles de sensación térmica? ¿No? Esos cambios desde el profesor. ¿Y cómo sé que ha variado la sensación térmica? Porque tú al estar tranquilo, entonces no empiezas a sudar, sientes que tu cuerpo está normal, pero cuando empiezas a hacer actividad física, te sientas exaltado. Recordemos que es la coloración en nuestro cuerpo, si te empiezas a tocar vas a sentir caliente y empiezas a sudorar, ¿no? A ver sudoración. ¿Es alguna similitud? Miren lo que nos piden, entre los valores de la frecuencia cardíaca y los niveles de sensación térmica del cuerpo. Entonces vas a responder en función de ellos, ¿ya, muchachos? En una actividad 5, todos se encuentran en su material, también vienen 2 preguntas más de la misma actividad. Son 2 cuadros de doble entrada. Por lo tanto, profesor, y si la realizo la pregunta directa, también puede realizar la pregunta directa, no trabajar los cuadros, ¿ya? Entonces, comparamos y analizamos, ¿no? Los resultados validarán o refutarán la hipótesis. Recuerda que valida nos indica que es confirmar directamente, ¿no? Y cuando ustedes colocan ahí refutan, es que directamente están siendo contradictorios a su hipótesis, ¿no? Y vas a indicar el por qué. ¿Existe alguna similitud entre los resultados obtenidos en la indagación y lo que expresa la información analizada? Recordemos que nosotros, al diseñar cierta estrategia, entonces me permite demostrar, ¿sí o no?, mediante la experimentación, si mis hechos son verdaderos o son falsos. Entonces ahí es lo que nosotros vamos a llegar, a demostrar los hechos. ¿Y cómo demostramos esos hechos? A través de la experimentación. Entonces, si nosotros nos quedamos solo en el ámbito de indagar, de hacernos la pregunta, de formularnos la hipótesis, entonces nos quedamos ahí en un trabajo a 10%, ¿no? Cuando nosotros comprobamos directamente en función de esa experimentación. ¿Ya, muchachos? Para ir cerrando, recordemos que
al registrar directamente esos datos y al analizarlos, sino las acciones, las preguntas, nos toca evaluar. Entonces vamos a evaluar y compartimos ese proceso y los resultados de la indagación. Por eso recuerden que vamos a demorar 2 semanas, esta semana y la próxima semana, ya muchachos, en función de sus trabajos. Cuando ustedes realizan actividad física, van a ser coherentes, van a ser veraces en función de lo que se te está consultando. Profesor, y si yo presento esta semana, lo presento, de repente me presentas hoy día la actividad, entonces no me estás comprobando verdaderamente, ¿no? Simplemente me estás dando por, simplemente me estás suponiendo, me estás dando respuestas así al azar. Evaluamos y compartimos el proceso. La información obtenida, entonces la próxima semana, yo le voy a preguntar, ¿no? En función de su proyecto. Estas mismas preguntas voy a realizarlas, se supone que ustedes ya las respondieron, pero si gustan, esperan hasta la próxima semana para debatir directamente con cada una de las actividades que han hecho, ¿no? Con cada uno de los cuadros que han realizado. Entonces, en función de esa información que ustedes han obtenido, cronograficando, realizando, de repente en forma conjunta, o de repente podemos preguntarle a cada uno, cuando realizaron cierta actividad física, ¿no? Usted me va a decir, profesor, mire, hoy día, por ejemplo, ustedes me han indicado que es el miércoles que tienen educación física, ¿no? De aquí realizamos la actividad el día viernes, ¿no? Yo les voy preguntando, muchachos, cómo van con su trabajo. Recuerden realizarlo en función de la actividad física. El día lunes, cuando ingresemos nuevamente a la clase virtual, vamos a preguntarles, por ejemplo, bueno, los que ingresen, ¿no? Les voy a preguntar, a ver, Tana, ¿qué realizaste la actividad pasada? De repente me dicen, profesor, todos hemos realizado esta actividad, ¿no? Polichinelas, listo. ¿Qué son polichinelas? Saltos directamente extendiendo brazos y piernas, ¿no? Hemos realizado por cierto tiempo. Miren, yo no les voy a proponer realizar ejercicios, ¿no? Porque directamente ustedes están realizando con el profesor o la profesora de educación física. Entonces, en función de esas actividades van a comprobar directamente con la investigación que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Ustedes me dicen, profesor, el profesor o la profesora nos indicó realizar sesiones, ¿no? 3 sesiones de 20, imaginemos, ¿no? Con un descanso de 1 minuto. Entonces, en función de esa actividad van a realizar, ¿no? Van a registrar todos sus datos. ¿Por qué? Ustedes saben, ¿no? Que tienen que controlar, y ustedes recuerden, muchachos, recuerden que en ese momento de hacer su actividad física, pulsaciones por minuto, o de repente ahorita se sientan tranquilos, toman aire, se sientan completos y empiezan a realizar sus pulsaciones, empiezan a responder. Cuando empiecen su actividad física, recuerden que es durante y después de haber realizado la actividad física que van a obtener los datos, y luego todos esos datitos recién los van a plasmar en sus cuadritos, ¿ya, muchachos? Entonces van a estar pendientes, porque la próxima semana, el lunes, vamos a visualizar. Ustedes me dicen, profesor, mire, realizamos esta actividad y en función de la actividad yo obtuve, por ejemplo, de repente empieza por ahí, de repente me dice, de repente Frank me dice, profesor, mis pulsaciones por minuto fueron 45 pulsaciones por minuto. De repente Leonardo me dice, profesor, yo me tomé y fueron 50 pulsaciones. De repente Yadira Paulino me dice, profesor, yo me realicé y fueron 55, ¿no? De repente Yasmín también dice, profesor, yo tuve alrededor de 56. No calculé bien, profe. Listo. Entonces ese mismo día vamos a contrastar con cada uno de lo que han trabajado ya, muchachos, y vamos a visualizar, vamos a reajustar para realizar esos cuadritos. Entonces ya pueden ir elaborando sus preguntas, solo elaboren las preguntas y cuando empecemos con las actividades, ustedes ya empiezan a responderlas, ¿no? Cuando hagan la actividad física. Te preguntan, ¿cómo esta conclusión? Miren que al final van a concluir, ¿no? Entonces esto podemos trabajar la próxima semana las conclusiones y en función de la reflexión, ¿ya, muchachos? Entonces, para esta semana, recuerden, ya pueden ir realizando su cuadrito, vayan realizando sus cuadritos bonitos, trabajando bonitos, y esto todavía no lo pueden ir realizando hasta el miércoles, ¿no? El miércoles que empiezan a hacer su actividad física con su profesor o profesora de educación.
para que puedan ir luego resolviendo, ¿no? Y ya luego van a ir respondiendo, pueden ir ya respondiendo las preguntas que se realizan, y en función yo les voy a preguntar qué tal les fue la actividad la próxima semana. Recuerden que esta semana, esta actividad vamos a trabajarla todo estas 2 semanas, ya muchachos, como para que tengan tiempo, miren, para que la elaboren bonito y sean veraces. Listo, por aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Los escucho, los oigo, los atiendo. A ver, preguntas. Todo en